Fiscalía frustra insólita orden de libertad del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez. Marta Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretel, rindió interrogatorio ante la Fiscalía y dijo que sus bienes los adquirió legalmente. Más de 33.800 millones de pesos deberá pagar la organización Roa Flor Huila por violar el régimen de libre competencia. Ministro de la Presidencia entregó símbolo de la paz al procurador. Colombia celebra anuncio del presidente Barack Obama de excluir a Cuba de lista de países que apoyan el terrorismo. Corte Constitucional exhorta al gobierno por despidos arbitrarios de miembros de la fuerza pública. El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento para Colombia del 3,8% al 3,4%. James jugó como el Madrid, gigante en el primer tiempo, desapareció en el segundo. Copa América llega a Bogotá. Será exhibida en varios puntos de la capital hasta el 3 de mayo. Maradona pide perdón a niño que agredió. Ya se había anunciado, les habíamos mostrado un adelanto, pero ahora sí conoceremos la versión colombiana de La novicia rebelde. Al final de la emisión, desde el Teatro Colsubsidio, los espero con este mágico espectáculo. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. ¿Es cierto que el comisionado de paz pidió la inconstitucionalidad de la ampliación del fuero militar? 2. Dos hechos curiosos en la reforma que busca el equilibrio de poderes. 3. Justo tirón de orejas del ministro de Salud a la directora de Caprecom. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Fiscalía General evitó la insólita excarcelación del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez. Un juez de Barranquilla había ordenado su libertad tras resolver un habeas corpus marcado por dudas en su legalidad, según lo explicó el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo. La Fiscalía General esta misma noche hizo efectiva otra orden de captura con fines de indagatoria en contra del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. Por su presunta participación en el homicidio del señor Chema Benjumea en La Guajira, y este es un requerimiento judicial que tendrá que atender en los próximos días. La Fiscalía dio a conocer este nuevo proceso penal luego de que Abelardo Andrade, juez 22 civil municipal de la ciudad de Barranquilla, ordenara la libertad de Kiko Gómez tras resolver un habeas corpus por supuesto vencimiento de términos en un proceso que se le adelanta al exgobernador por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Insólitamente dicho habeas corpus fue recibido el pasado 11 de abril a las 11:30 de la noche y resuelto en 24 horas, señalando que hubo una violación al debido proceso y que el exmandatario departamental debía quedar en libertad. Esta actuación del juez Andrade sorprendió a la Fiscalía porque no tenía competencia para hacerlo. Solo es competente para conocer de habeas corpus los jueces del lugar en el cual la persona se encuentra recluida, y en este caso es una decisión que se toma en Barranquilla cuando la persona se encuentra recluida aquí en la cárcel de La Picota. Dijo que por este caso se inició una indagación. La Fiscalía tiene serias dudas sobre la legalidad de esta decisión. Sin embargo, nosotros estamos revisando con mucho detalle qué fue lo que decidió en este momento el señor juez para saber si hay y procede una investigación. En las últimas horas el CTI de la Fiscalía adelantó una inspección con actos urgentes en las instalaciones del Juzgado 22 Civil Municipal de Barranquilla por la presunta comisión del delito de prevaricato por parte del juez, quien ya tiene otras 16 investigaciones por el mismo delito. Ante la Fiscalía rindió interrogatorio Marta Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretel, quien es investigada como presunta responsable del delito de desplazamiento forzado en la adquisición de varios terrenos en el departamento de Córdoba. Marta Ligia Patrón llegó acompañada de su abogado y por más de 4 horas rindió interrogatorio ante el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Allí explicó el origen de los terrenos por los cuales se investiga como presunta responsable del delito de desplazamiento forzado. Entregamos aproximadamente 113 documentos. Un primer predio, ni el esposo ni ella intervinieron en la prenegociación. La defensa aseguró que los terrenos fueron comprados de buena fe. El papá del magistrado Pretel compra las tierras y hace una promesa de compraventa, Y 3 años más tarde, el papá de Pretel le deja eso a su hijo para comprarle otra tierra al otro hijo, y Pretel decide ponérsela a nombre
de Martalí. Indicó que no hubo delito. Pero por supuesto ningún desplazamiento forzado. Aseguró que continuará compareciendo ante la justicia. Ella está dispuesta a poner su cara. Además, ¿para dónde se va a ir? Si ella tiene su trabajo aquí en Colombia y sus hijos aquí en Colombia y vive aquí en Colombia. En los próximos días la Fiscalía decidirá si le archiva la investigación o si la llama a imputación de cargos. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de 33.800 millones de pesos a la organización Roa Flor Huila y a 4 altos directivos por haber influenciado los precios de venta de arroz blanco al consumidor final. La sanción de la superindustria a la organización Roa Flor Huila S.A., a Aníbal Roa Villamil, Hernando Rodríguez Rodríguez, Edgar Gaviria Herrera y Pablo Julio Gutiérrez Uribe por violaciones al régimen de libre competencia asciende a más de 33.800 millones de pesos. Incurrieron en actos ilegales de influenciación de precios desde el año 2005 al prohibirle a sus clientes en distintos canales de distribución y comercialización vender el arroz blanco por debajo del precio de la plaza de mercado. Según el superintendente, habían antecedentes de esta firma en violaciones a la libre competencia. Una sanción impuesta en el año 2005 por cartelización empresarial junto con otras empresas molineras y otra sanción del año 2013 por no haber informado una integración empresarial. La organización Roa Flor Huila en un comunicado aseguró que no ha recibido notificación de la sanción y se defendió al señalar que se trata de una información malintencionada. La organización Roa Flor Huila S.A. reitera que nunca ha hecho pactos de precios con sus competidores para crear distorsiones. Entre tanto, la Cámara Induarroz de la ANDI calificó de desproporcionada la sanción de la superindustria a esta organización. Esto correspondía a uno de los 5.400 clientes que tiene la organización Roa Flor Huila, de manera que de entrada consideraríamos que es una sanción desproporcionada. El gremio espera que la organización haga uso de recursos que permitan demostrar que no hubo afectación al mercado ni a los consumidores finales. El procurador Alejandro Ordóñez se dejó poner la paloma de la paz, símbolo del proceso que se adelanta en La Habana con las FARC. En un tono conciliador, el ministro de la Presidencia le puso el símbolo de la paz al procurador Alejandro Ordóñez en medio de un foro sobre el proceso de paz y la crisis de la justicia adelantado en Neiva. Vamos a mostrarle al país que usted es un agente de paz y así lo creemos nosotros. Comparta conmigo la paloma de la paz, que es la simbología del proceso incluyente en que estamos usted y todos nosotros en el gobierno. Muchas gracias. La llevo en el corazón más que en la camisa. El procurador agradeció las palabras de amabilidad del ministro Humberto Martínez, pero pidió que le respondieran las preguntas entregadas al presidente Santos. Allí la necesidad de resolver esas dudas. Por eso yo le propongo que en ese lenguaje, doctor Néstor Humberto, que el presidente me responda a las preguntas. Este foro sobre el proceso de paz y la crisis de la justicia se adelantó en la Cámara de Comercio de Neiva. La canciller María Ángela Holguín celebró el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de excluir a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Desde San Andrés, la ministra de Relaciones Exteriores se refirió a este anuncio del presidente Barack Obama. Yo creo que ese es un avance importante dentro del relacionamiento de Cuba y Estados Unidos, con el que todos hemos estado muy contentos y satisfechos, así que creo que es un paso adicional que está dando en este caso Estados Unidos, y nos alegra enormemente. El mandatario estadounidense hizo saber al Congreso que Cuba no ha realizado ninguna labor de patrocinio de terrorismo internacional en los últimos 6 meses. Además, afirma que hay certezas de que La Habana no realizará algo así en el futuro. El Congreso tiene desde hoy 45 días para analizar si acepta o no la petición de Obama para sacar a Cuba de esta lista. En caso de bloquear esta norma, el presidente seguramente vetará la decisión del Congreso y la medida terminará entrando en vigor. Desde el año 1982, Estados Unidos incluyó a Cuba en esta lista negra. La Corte Constitucional exhortó al gobierno a través de un fallo para que no se cometan arbitrariedades a la hora de desvincular a integrantes de las fuerzas militares y de policía de sus cargos. El alto tribunal hizo un llamado para que se respeten los derechos laborales de los uniformados en situaciones de despido.
El fallo restituye los derechos de un grupo de oficiales y suboficiales de la policía que a través de una tutela reclamaron la manera en la que fueron retirados de la institución. Al respecto, la Corte se refiere a la facultad discrecional que existe en las fuerzas militares y de policía para la desvinculación de sus integrantes, como en el sector público en general, y señala que los actos administrativos no pueden estar regidos por el capricho o la voluntad de los servidores públicos, pues lo discrecional no puede confundirse con lo arbitrario. En su sentencia, el Alto Tribunal también da unos lineamientos para que se pueda alegar la discrecionalidad en un despido. Por ejemplo, que debe existir un estándar mínimo de motivación para una decisión de este tipo, que un despido de esta naturaleza debe ser consultado antes en una junta de alto nivel y que el afectado debe conocer las razones objetivas que originaron su desvinculación. La Corte Suprema de Justicia ordenó que los empleadores, sin excepción, extiendan los contratos de término fijo a las mujeres en embarazo para que no queden desprotegidas. El Alto Tribunal emitió un fallo intermedio para armonizar los derechos de aquellos empleadores que decidieron celebrar contratos a término fijo con los de las madres gestantes que están a punto de quedar desvinculadas laboralmente. La Corte Suprema ordenó entonces que se garantice la vigencia del contrato de trabajo a término fijo durante el periodo de embarazo y por el término de la licencia de maternidad. En su fallo, la corporación explica que este es un lapso prudente y razonable dada la realidad que enfrenta una mujer en ese estado. La decisión busca que, por ejemplo, si una mujer tiene un contrato a término fijo y queda en embarazo pocos meses antes de que este termine, no quede desprotegida. La Comisión Primera del Senado aprobó hoy en quinto debate la reforma constitucional para el fuero penal de los militares. Con asistencia de los altos mandos militares, los senadores dieron su visto bueno a la enmienda que en sus 2 artículos fija las líneas jurídicas para el juzgamiento de militares por conductas cometidas en el servicio activo. La reforma constitucional aprobada en la Comisión Primera del Senado establece que serán de conocimiento de cortes marciales o tribunales militares las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. La justicia garantiza el debido proceso, la seguridad jurídica de los investigados y determina que en la investigación y juzgamiento se aplicará el derecho internacional humanitario. La justicia penal militar será independiente del mando militar. Las cortes y tribunales estarán conformadas por militares activos o en retiro y sus jueces y fiscales serán conocedores del DIH. A partir de esta reforma de la justicia penal militar, por primera vez, los magistrados van a tener su sistema de ascensos propio, su carrera propia independiente del mando institucional y sí va a poder ser creíble y real la justicia penal militar. Además, se advierte que la justicia penal militar nunca conocerá de falsos positivos. Realmente el espíritu de esta reforma ha sido desde el principio que esos casos queden en la justicia ordinaria y no salgan de ella en ningún momento. No prosperó una propuesta del uribismo para ordenarle a la Fiscalía General depurar rápidamente los negocios penales que adelanta contra militares y que no deban ser de conocimiento de la justicia penal ordinaria. La jueza octava de Garantías de Bogotá envió a la cárcel al ex subdirector administrativo de la Secretaría de Movilidad del Distrito, William Quintero, por irregularidades en contratación y por falsificar documentos para su nombramiento en el cargo. Según el ente investigador, Quintero y el secretario de Movilidad de la época, Rafael Rodríguez, prorrogaron de forma ilegal un millonario contrato que aún no había vencido con la empresa de servicios integrales para la movilidad SIM. Por eso le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y privado y peculado. Quintero será recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. Una auditoría de la Contraloría General evidenció un bajo seguimiento por parte de las autoridades a las licencias y permisos ambientales expedidos en el país. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente encontró deficiencias en el seguimiento que deben hacer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones autónomas regionales sobre dichas licencias otorgadas entre 2011 y 2014. De 904 licencias ambientales expedidas, solo han tenido seguimiento 131 en los últimos 3 años. El gobierno designó al comandante de la 4ª Brigada del Ejército, general Néstor Robinson, para que acompañe la discusión en La Habana sobre cómo se realizará el desminado en el país. Robinson tiene vasta experiencia en el área de desminado humanitario, labor que ha dirigido en los departamentos de Antioquia y Guaviare, el departamento más afectado por estos artefactos en el país. Se prevé que con la llegada de Robinson al equipo de generales que asesoran la subcomisión técnica, se empiecen a definir los lugares y métodos para el desminado en Meta y en Antioquia. Desde La Habana, el negociador de las FARC, Alex Jesús Santrich, desmintió que esa guerrilla haya usado a civiles como escudos humanos. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres.
La Delegación de Paz de las FARC rechazó hoy desde La Habana que usen escudos humanos en sus operaciones militares. De lo que sí pueden tener certeza es que las FARC nunca utiliza escudos humanos para nada. Nosotros estamos en una posición de desescalamiento del conflicto, nosotros estamos por el cese bilateral del fuego, creemos que urge el cese bilateral del fuego para tratar de que la población del campo, sobre todo, que es la que más sufre los efectos de la confrontación, tenga momentos de tranquilidad, de sosiego. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El Fondo Monetario Internacional pronosticó un menor crecimiento de la economía colombiana para este año como consecuencia de la caída en los precios del petróleo. El impacto de la economía colombiana por el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional obliga a nuevos ajustes por parte de la banca multilateral. El Fondo Monetario Internacional bajó el pronóstico de crecimiento inicial de 3,8% al 3,4%. Lo que esto significa es que la dinámica de crecimiento de la economía claramente viene en un proceso de reducción. Y la razón para esto, pues no son muchas. Primero, la caída de las exportaciones. Segundo, ya estamos viendo también la caída de la inversión extranjera que está llegando al país. Colombia se sitúa en el cuarto lugar en América Latina en materia de crecimiento, por debajo de Bolivia, Paraguay y Perú. Diseñar estrategias que nos permitan continuar creciendo en sectores distintos, como por ejemplo la industria, como por ejemplo el agro. El Fondo Monetario espera un crecimiento en América Latina del 0,9% y a nivel mundial del 3,5%. En febrero de este año, la producción industrial disminuyó 1,3% según el DANE, principalmente por la caída de la refinación de petróleo y la mezcla de combustibles. La producción industrial en Colombia continúa cayendo, mientras que en febrero de 2014 se incrementó 2,8%, en el mismo mes de este año cayó 1,3% según el DANE. Entre enero y febrero de 2014 la producción industrial subió 1,3%, pero este año la caída fue de 2,9%. De las 39 actividades industriales analizadas por el DANE, 15 registraron variaciones negativas en su producción real. La refinación de petróleo y la mezcla de combustible contribuyeron a la caída con un 17,6%, seguido por la tejedura y los acabados con un 11,5%. Entre tanto, los sectores que más crecieron fueron la elaboración de bebidas, con 7,9%, y la conservación de carnes y pescados, con 14,7%. Asimismo, el personal ocupado por la industria manufacturera se mantuvo estable en 1,3%. El vicepresidente Germán Vargas estuvo presente en la firma del acta de inicio de la autopista de cuarta generación entre Ibagué y Cajamarca. La obra se hará bajo el modelo de APP de iniciativa privada. Con la firma hoy del acta de inicio de la compañía JICA S.A., el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dio el punto de partida de la mega obra doble calzada Ibagué-Cajamarca, que se constituye en la primera APP por iniciativa privada en arrancar el proyecto vial en el país. Esta extraordinaria inversión que nos va a permitir tener doble calzada desde el municipio de Ibagué hasta Cajamarca. Es una inversión de más de 1 billón de pesos. Para el Tolima, para Cajamarca, va a representar la generación de más de 2.500 empleos. La obra de 35 kilómetros se desarrollaría en 3 años y medio en 5 tramos, que incluye varios puentes y túneles con valor de 1 billón de pesos y conectaría con el túnel de la línea. Tolima se va a convertir en el centro del país, en el gran centro logístico que todos quisimos siempre. El vicepresidente además anunció obras de conectividad vial en el centro del país, como la vía Padua-Murillo-Manizales, Girardot hacia Neiva, y que incluye variante de entre estas dos ciudades por el municipio del Espinar. Ecopetrol recibió la primera autorización para realizar una emisión de bonos en el mercado internacional como parte de las estrategias para su plan de financiamiento. El Ministerio de Hacienda autoriza a Ecopetrol para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales hasta por la suma de $3.175 millones. El aval responde a la estrategia de la petrolera para su plan de financiamiento, en la que se incluye la desinversión de acciones en energía, como la venta de su participación en Interconexión Eléctrica ISA. Reorientando estratégicamente, tiene que tener muchísimo foco, muchísima concentración en su negocio principal, que es encontrar y desarrollar los campos petroleros para tener una producción como la que necesitamos. La operación accionaria ya tiene un estimativo en materia de ingresos. Estamos hablando de algo alrededor de los $200 millones, pues un poco menos, y esto va a ser capital que va a ser muy útil para Ecopetrol en ese programa de eficiencia exploratoria. Ecopetrol continuará buscando fórmulas para fortalecer la empresa. El viceministro de Energía, Carlos Erazo, garantizó que la venta de Isagen no representará el aumento de las tarifas en el país.
Sectores políticos mostraron su preocupación por el incremento en los precios de la energía con la venta de Isagen. Sin embargo, el gobierno nacional dio un parte de tranquilidad y sostuvo que el mercado está regulado para todas las partes. Es un mercado altamente regulado. Este es un mercado diseñado por el gobierno nacional. Desde hace muchos años opera de esta manera y las reglas de juego están definidas sin importar el tipo de participación en la propiedad de los diferentes agentes. A su turno, el gerente de la compañía, Luis Fernando Rico, manifestó que la puesta en marcha de Hidrosogamoso aumentará la rentabilidad de la empresa en un 60%. Hicimos una inversión del orden de 4.5 billones de pesos y va a representar un incremento en el EBITDA y en la utilidad operacional del orden del 50-60%. Este miércoles se cierra el proceso de recepción de los precalificados que participarán en el proceso de enajenación de acciones de la Nación en Isagen. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,10%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,10% a 1.358 puntos. La acción que más subió en la jornada fue Odinsa, 23,38% a 9.500 pesos. El título más desvalorizado fue Preferencial Grupo Argos, 3,47% a 17.260 pesos. La acción más transada en las ruedas de negocio fue Odinsa, al movilizar 263.092 millones de pesos. El precio del dólar subió 13 pesos en la jornada de este martes. Analistas esperan mayores volatilidades de la moneda. Indicadores del día en CMI. El precio del dólar continuó su tendencia al alza en el segundo día de la semana. Sin embargo, se mantiene la volatilidad de los mercados financieros a la espera de las decisiones que adopte la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las expectativas de la Reserva Federal en Estados Unidos son que inicie su normalización monetaria hacia el segundo semestre del año. Eso le meterá mucha volatilidad al tipo de cambio y generará presiones alcistas, y todo esto en el marco de precios del petróleo que, digamos, seguirán deprimidos. Con ese panorama, la tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.550 pesos con 83 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.400 y la venden en 2.430 pesos. Un euro cuesta 2.727 pesos con 98 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 36 centavos. El azúcar se transó en 13,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 29 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.045 pesos. Llegó por primera vez a las salas de cine La historia de la novicia rebelde, y en Colombia lo celebramos por primera vez teniéndolo en las tablas. Después de comerciales, los espero con este espectáculo. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, el lugar que desde este viernes 17 de abril y por un mes será el escenario de una mágica historia que está en los corazones de todos. La novicia rebelde, con un elenco 100% colombiano. La novicia rebelde conjura todos los elementos para ser el clásico que es. Un entorno adverso en el cual nace una historia de amor fuera de lo común. Lo que pasa en Austria, la toma de los nazis a Austria, que bueno, para mí es un momento histórico muy importante, yo creo. Y alrededor de todo esto feo que está pasando, digamos, en Austria está esta historia de amor. De, mejor dicho, una mujer que nunca pensó que iba a tener esa vida. Triste sonido en el reloj de pared, donde un pajarito azul se esconde, y si suenan las campanas lo ves. Mónica Danilov como María Rainer y Hjalmar Mitrotti como el capitán Von Trapp transportan al espectador con sus voces y su talento a esta mítica historia que se desarrolla en los Alpes austriacos. Solo mirarlas y es un hombre que ha venido sufriendo mucho, como que se enmuralló en una cosa muy rígida por la muerte de su esposa, y de repente llega esta avalancha y cambia y otra vez se da cuenta que la vida es hermosa.
Un elenco enteramente colombiano, bajo la dirección y coreografía de un londinense, Mitch Sebastian. Be the first person to introduce Rodgers and Hammerstein to a country, that's really first for me, you know, and a big responsibility because essentially Rodgers and Hammerstein, they invented musical theatre. Es la primera obra de este exitoso dúo de escritores que se presenta en Colombia, ellos mundialmente reconocidos y multipremiados. La novicia rebelde es uno de sus mayores éxitos. Este viernes también se estrena en las salas de cine la película El elefante desaparecido, una coproducción entre Perú y Colombia que cuenta con importantes artistas latinoamericanos, entre ellos la colombiana Angie Cepeda. Tus amigos te retrasaron de hacer solo por sugerir que te investigaron por la muerte de tu novia. Celia no está muerta. La cinta se basa en el género del cine negro característico de los años 40 y 50 en los Estados Unidos que se traslada a América Latina. Fotografía en claroscuro, diálogos como cortantes y cínicos, ¿no? Y hay arquetipos, hay la femme fatal y el hombre solitario y rudo. Grabada en Perú, es la historia de un escritor de novelas de crímenes que lleva 7 años buscando a su novia y por fin encuentra pistas que podrían develar el misterio de su desaparición. Los escenarios de Lima y sobre todo luego los escenarios de Paracas, que es un desierto muy sorprendente, casi lunar al lado del mar, se prestaban muy bien para la historia. Una cinta que convertirá al público en detective de la mano de los personajes principales, interpretados por Salvador del Solar, Angie Cepeda y Andrés Parra. Bailando y muy sensuales aparecen los angelitos de Victoria's Secret en la más reciente campaña publicitaria de la firma. Mírenlas. Elsa Hash y Jasmine Tux promueven la ropa interior guiada por la sensual Candice, quien las conduce a través de una rutina de baile bastante energética. Las modelos exhiben la colección Dream Angel, forradas con capotas transparentes para la lluvia. Los paraguas de color rosa con rayas blancas son unos elementos llamativos en esta producción. Hoy me despido desde el Teatro Roberto Arias Pérez Colsubsidio con la presentación para prensa del espectáculo La novicia rebelde, que celebra los 50 años de la llegada de esta mágica historia al cine. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Es cierto que el comisionado de paz pidió la inconstitucionalidad de la ampliación del fuero militar? 2. Dos hechos curiosos en la reforma que busca el equilibrio de poderes. 3. Justo tirón de orejas del ministro de Salud a la directora de Caprecom. 1, 2 y 3 después de comerciales. El Congreso de la República le otorgó la orden en grado de caballero a nuestro compañero y editor político de CMI, Carlos Ruiz. El reconocimiento se hizo ante la plenaria del Senado. El Congreso decidió condecorar al periodista de CMI, Carlos Ruiz, por su trabajo destacado por más de 40 años en la política colombiana. Conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al periodista Carlos Ruiz. Y es un reconocimiento en cabeza mía de los reporteros que durante muchísimos años han cubierto esta institución. 37 años que Carlos Ruiz ha trasegado por los pasillos del Parlamento. Un periodista agudo, recursivo, inteligente, una persona que no traga entero. La condecoración de Carlos Ruiz fue aplaudida por el Senado en pleno. Nuestros temas de hoy. 1. Magistrados de la Corte Constitucional rectifican la versión lanzada por el también magistrado Jorge Pretel sobre una supuesta posición defendida por el comisionado de paz Sergio Jaramillo frente al fuero militar. El asunto es este. El magistrado Pretel dijo en un reportaje al periódico El Meridiano de Montería lo siguiente. Pregunta: ¿qué funcionarios del gobierno visitan la Corte Constitucional? Respuesta: muchos la han visitado, especialmente funcionarios de alto gobierno.
Recuerdo cómo irónicamente cuando se presentó la discusión del tema del fuero militar, el ministro de Defensa lo defendía públicamente de manera valerosa y el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, pedía que ésta se declarara inconstitucional. Hablé con varios magistrados de la Corte. La presidenta María Victoria Calle dijo: jamás recibí una sola insinuación en ese sentido. El magistrado Mauricio González dijo: nunca el comisionado de paz hizo esa petición, ni a la Corte ni a mí. Una de dos: o algún alto oficial quiere crearle un mal ambiente al comisionado Jaramillo, o el magistrado Pretel no se cansa de hacer daño. 2. En la discusión, debate y aprobación de la reforma llamada Equilibrio de Poderes, se presentó un hecho bien curioso sobre la posición de los partidos y movimientos políticos. Los dos grandes impulsadores de la reforma fueron los senadores Claudia López, de izquierda, y Hernán Andrade, de derecha. Esa es, evidentemente, una de las curiosidades. Pero la más llamativa es que ni Claudia ni Andrade son de la coalición de gobierno. Claudia es del Partido Verde, que no hace parte de la Unidad Nacional, y Andrade es del conservatismo oficial, que tampoco integra la coalición de gobierno. Es verdad que el senador Armando Benedetti intervino, pero para amargarle la vida al vicepresidente Vargas Lleras. El liderazgo de Claudia López y Hernán Andrade es como si en un matrimonio la fiesta no la ofrecen los padres de la desposada, sino sus antiguos novios. 3. Explosivo debate de control político sobre la crisis de la salud en el Chocó. Asistieron 12 senadores de la Comisión Séptima, el súper de salud Norman Julio Muñoz y el ministro Alejandro Gaviria. La que brilló por su ausencia fue la directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar, quien además presentó esta excusa que fue catalogada como descortés, pues decía que desde el 31 de marzo la EPS estatal ya no operaba en ese departamento y que por ende ese tipo de controles políticos sobre Chocó ya no eran de su responsabilidad. Y hubo reprimenda del ministro. Le dijo que Caprecom tiene mucho por qué responder en el Chocó. Tiene deudas pendientes con los hospitales y sobre todo un pasado problemático, lleno de corrupción y malos servicios médicos por los que debería poner la cara. El ministro dijo en el debate que la excusa presentada era inaceptable. El senador Luis Ebelis Andrade le recordó a la ausente directora de Caprecom, señora Tovar, que la Constitución obliga a todos los funcionarios a comparecer ante el legislativo y le notificó que la volverán a citar o la declararán en contumacia. Lo que quiere decir que si se sigue excusando, se impartirá orden a las autoridades de policía para que la conduzcan al debate. Bien hecho. El departamento más afectado por los pésimos servicios de salud del Estado no puede recibir semejante respuesta. Hasta mañana. Que descanse. ¿Está usted de acuerdo con la ampliación al fuero militar que aprobó la Comisión Primera del Senado? Sí 68%, no 32%. ¿Está usted de acuerdo con que el Senado en pleno revise la decisión de la Comisión Primera tomada hoy y se elimine el voto preferente? Sí 74%, no 26%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.